Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿qué pasa si haces overclock a la consola Nintendo Switch? La consola Nintendo Switch es una consola híbrida que salió hace ya 2 años y que desde que salió ha dado mucho de qué hablar, desde cosas buenas a cosas malas. Es una consola que desde el primer día en que salió al mercado ya gustó a mucha gente, por una parte por el concepto de consola, una consola híbrida que se podía utilizar en modo sobremesa conectándola al dock y pudiendo jugar en la tele de tu casa, y que cuando quisieras salir a dar una vuelta solo bastaba con sacarla del dock y llevártela a la calle para seguir allí jugando donde fueras con tu partida. Es una consola que ha entrado por el ojo de grandes y pequeños y que si al principio salió con un pobre catálogo de juegos, Nintendo se la ha apañado muy bien para conseguir que la mayoría de desarrolladoras le dieran su apoyo y apostaran por la consola de Nintendo. Eso ha hecho que en estos 2 años de vida consiga tener un gran catálogo de juegos, donde se han visto incorporaciones de juegos que en otra época nunca se pensarían que llegarán a una consola de Nintendo. Por otro lado, hemos tenido algunos problemas con la consola, algo habitual en consolas que salen nuevas al mercado, y que aunque han sufrido muchas pruebas antes de salir al mercado, hay que reconocer que el mejor banco de pruebas son los usuarios y usuarias que compran la consola y la someten a las pruebas más férreas, duras y, en algunos casos, inimaginables. Así que se han visto, digamos, de todo. Problemas de calentamiento, que se doblaba la consola, que se rayaba la pantalla al meterla y sacarla del dock, que los Joy-Con fallaban más que una escopeta de feria, problemas de batería, problemas de memoria, problemas de autonomía y sobre todo problemas de rendimiento, porque la consola Nintendo Switch, al ser una consola híbrida, es una consola, digamos, muy limitada y eso en los últimos juegos que han sacado al mercado se ha notado y mucho, juegos que son más exigentes y que la consola pues va más justa. Nintendo Switch es una consola que, pese a su limitada potencia, como he comentado antes, es un éxito de ventas gracias a un gran catálogo lleno de juegos divertidos, donde no se requiere la mayor potencia para pasar un buen rato, sobre todo pudiendo hacerlo en cualquier parte en modo portátil. Sin embargo, su procesador está limitado en potencia y puede ganar mucho rendimiento haciéndole un overclock. Para los que no estéis familiarizados con esta palabra, la palabra overclock, la definición de overclock por la Wikipedia es: la práctica conocida como overclocking pretende alcanzar una mayor velocidad de reloj para un componente electrónico por encima de las especificaciones del fabricante. La idea es conseguir un rendimiento más alto sin necesidad de cambiar el componente o superar las cuotas actuales de rendimiento, aunque esto pueda suponer una pérdida de estabilidad o acortar la vida útil del componente. Overclock es un anglicismo de uso habitual en informática que literalmente significa sobre reloj, es decir, aumentar la frecuencia del reloj de la unidad central de procesamiento, o sea, la CPU, o simplemente subir las frecuencias. Así que han sido varios los grupos que se han dedicado a estudiar la consola híbrida de Nintendo para ver cómo poder mejorar el rendimiento de la consola a través del overclock. Gracias a que es posible hackear y piratear la consola Nintendo Switch, al menos en la primera versión, porque como os he comentado en este canal en noticias anteriores, al respecto de la nueva consola portátil, la Nintendo Switch Lite, y de la nueva versión de la consola Nintendo Switch, Nintendo ya ha solucionado el bug que tenía el procesador a nivel de hardware y que lo hacía, digamos, vulnerable para hackearlo. De esta manera lo han corregido de forma que las nuevas consolas que saldrán ahora al mercado ya no se podrán piratear con los métodos actuales. Pero eso no quiere decir que los hackers encuentren algún otro método para hacerlo en el futuro. Bueno, como comentaba, al poder piratear la consola se puede acceder al SIG-CLK, una herramienta de bajo nivel que permite modificar la frecuencia del procesador de la tarjeta gráfica y de la memoria de la consola. Gracias a ello, estos grupos han descubierto cosas interesantes. Una de ellas es que el motivo por el que Nintendo no ha puesto una mayor frecuencia de reloj en la consola no es por un problema de temperatura como la mayoría pensaban, sino que el problema es por el consumo de batería. A base de pruebas, los grupos que estuvieron estudiando el overclocking en la consola Nintendo Switch
consiguieron aumentar la frecuencia de la GPU hasta en un 20% y la velocidad de la CPU hasta en un 75%. Como he comentado antes, en la mayoría de juegos normalillos de la consola Nintendo Switch, la consola trabaja de sobra y los juegos se pueden jugar sin ningún problema. Pero cuando vamos a juegos más exigentes, la consola tiene problemas de rendimiento y caídas donde llega a tener bajadas brutales de frames por segundo en según qué juego, sobre todo en modo portátil. Según las pruebas han podido comprobar que el principal problema o cuello de botella es el que genera el procesador, porque no da la talla y necesitaría más velocidad. En las pruebas vieron como solo el hecho de subir la velocidad de la CPU hasta los 1785 MHz mejora el rendimiento de los juegos hasta en un 40%, mientras que subir la tarjeta gráfica o la memoria sin subir la frecuencia del procesador apenas mejoraba el rendimiento de la consola. O sea que el tema está en hacerle el overclocking a la CPU, o sea, subir la velocidad de trabajo de la CPU. Pero como todo en la vida, lo que beneficia por un lado se complica por otro, porque vieron que al aumentar tanto el rendimiento, la duración de la batería cae de una manera muy grande. Si ya de por sí la batería de la consola dura poco, con el overclock la batería dura en torno a un 25% menos, dependiendo de la subida de la frecuencia. En las pruebas jugaron al juego Wolfenstein Youngblood, un juego nuevo y que, digamos, exprime bastante la consola. Y vieron que el consumo de la batería era de 15 vatios con la frecuencia base de la consola, o sea, sin hacerle el overclocking, el consumo de la consola era de 15 vatios. Pero que cuando se realizaba el overclocking a la consola Nintendo Switch, el consumo de la batería subía a 20 vatios, con lo cual era un aumento considerable del consumo y, claro, una pérdida grande de autonomía, de duración de la batería. Además, en las pruebas vieron que la temperatura era otro de los inconvenientes, aunque la propia consola podía hacer frente a ella sin ningún problema. Con la consola de fábrica, o sea, sin overclocking, la temperatura máxima de la CPU llegó a los 60 grados, aumentando a 64 cuando se subió la frecuencia a 1785 MHz. La GPU alcanzó los 67 grados, aunque se le hizo overclock junto a la CPU. Pero este no se puede considerar un problema, porque la consola en estos baremos de temperatura trabaja bien, ya que el sistema de refrigeración de la consola no empieza a peligrar hasta los 83 grados, así que hay margen de maniobra. Con ello queda demostrado que la consola Nintendo Switch tiene margen de maniobra para poder rendir mejor, cosa que ya se ha visto hace poco en una de las últimas actualizaciones de los firmware, donde la empresa Nintendo incorporó el denominado Boss Mode, que le daba un extra de potencia a la consola en según que determinados juegos. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.